Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, estamos aquí en el Congreso CIPSICO, Congreso Internacional de Psicología, y a continuación os voy a presentar la ponencia Innovación Educativa en la Educación Universitaria, integración del aprendizaje basado en el juego en la asignatura Psicología del Desarrollo del Máster de Profesorado de la Universidad Católica de Ávila. ¿Quiénes somos? ¿Quién hemos diseñado esta propuesta? Bueno, pues por una parte la doctora Rita María Ozores Pérez y por otra parte yo, el doctor Simón Gil Tebar, ambos profesores e investigadores de la Universidad Católica de Ávila. Partimos de una introducción en la cual nos basamos en este aprendizaje basado en el juego, también denominado Game-Based Learning. No hay que confundirlo con gamificación. Gamificación es utilizar diferentes elementos de juego, que puede ser lúdico o no, y tiene pues una serie de recompensas, ranking, puntos, eh, niveles, incluso avatares, ¿no? Aquí cuando estamos hablando de aprendizaje basado en el juego, es la introducción de un juego, como puede ser el pasapalabra o la ruleta de la fortuna, o un juego de cartas, como es el caso que vamos a explicar, ¿vale? Con la finalidad de ese aprendizaje sobre ese conocimiento. Digamos, esta presentación digamos, se basa, digamos, en ese máster universitario de profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas de la Universidad Católica de Ávila, en la cual concretamente este máster tiene por una parte un doble rol en cuanto al objetivo, ¿no? Por una parte es estudiar lo que es concretamente esta asignatura, que parte de esta iniciativa, que es Psicología del Desarrollo, y por otra parte también preparar al futuro docente. En este sentido, las metodologías activas van a permitir ubicar, centrar, digamos, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje al propio alumnado, siendo el protagonista. Alejado queda de esas metodologías tradicionales, como denominaría autores como Paulo Freire, como esas escuelas bancarias, esa educación bancaria, donde se deposita todo el contenido en el alumnado y el alumnado lo suelta. Aquí, digamos, se busca más esa participación activa sobre el propio aprendizaje del conocimiento. Partimos de una propuesta de innovación en la cual, buscando de la base de datos, no hemos encontrado muchas dentro de este perfil del máster. Sí que hemos encontrado algunas, como los indican los estudios de Mazábal, Osete Álvarez, Recio, entre otros, donde se ha implementado en diferentes asignaturas como educación física, ciclo formativo de documentación, en medicina, ingenierías, etcétera. Siempre con digamos, unas delimitaciones concretas en ese grupo de aula, pero sí que es cierto que hay que decir que la mayoría de las experiencias, digamos, reflejan ese aspecto positivo. Partimos de un aprendizaje vivencial donde el sujeto, el alumno o el discente en este caso, es el propio protagonista y donde a su vez le va a permitir transferir ese conocimiento que está aprendiendo en su propia trayectoria futura de ámbito docente. Para ello hemos seleccionado ese aprendizaje basado en el juego como estrategia principal didáctica que tiene como finalidad pues, utilizar esos juegos convencionales para esa motivación y permitiendo también digamos, un mayor acercamiento al contenido, esa construcción de esos constructos y esos contenidos abstractos, ¿vale? Como indican autores como Morales del Castillo. Sin más dilación, voy a pasar a plantear el siguiente punto, en el cual son los objetivos. Principalmente tenemos un objetivo general, que es analizar esa implementación de la metodología aprendizaje basada en el juego mediante la adaptación del juego Times Apps en la propia asignatura de Psicología del Desarrollo. De ahí se desglosan, se derivan tres objetivos específicos, como es el primero, que es favorecer la comprensión, repaso y consolidación de los constructos abstractos. El objetivo número dos, que sería dotar al futuro docente de esa estrategia para su futura trayectoria. Y el punto tres, en el cual hablaríamos de estimular habilidades blandas, soft skill, que sean más significativas para ese propio proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿A qué hacemos referencia a ello? Bueno, pues hacemos referencia al desarrollo de la comunicación no verbal, al desarrollo de la flexibilidad cognitiva, el trabajo en grupo o incluso también la propia gestión ante la presión. ¿En qué consiste la experiencia? Bueno, este juego Tensas tiene una peculiaridad y es que se compone en tres fases.
Son divididos en dos grupos en los cuales cada integrante del grupo lee una serie de cartas, ¿vale? Para su propio grupo. Y en medida que las va acertando, se van acumulando. Una vez termina esa primera fase, se quedan, digamos, el puntuaje y se pasan, digamos, con esas mismas cartas a la fase 2. Voy a ejemplificarlo con estas fases. Partimos de esa primera fase donde el grupo, digamos, recibe una serie de cartas y uno de ellos habla digamos, de a lo mejor de un concepto que puede ser como la psicología y entonces alude a cosas de la psicología para que ellos adivinen qué es concretamente la palabra psicología, pero sin mencionarla. Estamos hablando de una evocación conceptual sin limitaciones y activando evidentemente el conocimiento previo. Estamos hablando de más de 100 conceptos de psicología, los cuales previamente se han tenido que preparar o estudiar la asignatura para poder jugar de una forma más práctica. En la fase 2, ya lejos de esa evocación que hacemos en función de una descripción, en la cual los integrantes de ese grupo deben adivinarlo, en la fase 2 simplemente el que lee las tarjetas va a decir una palabra clave. En vez de una descripción, una palabra clave. ¿Vale? Por ejemplo, si hablásemos de psicología, pues a lo mejor hacer referencia como asignatura. Y a lo mejor dirían rápidamente psicología. ¿Vale? Entonces, aquí se restringe mucho más. Buscamos solo un único descriptor lingüístico y lo que obligamos es, digamos, al uso de una síntesis más profunda y también al uso de andamiajes y sobre todo mayormente andamiajes horizontales. Por último, tenemos esa fase 3 en la cual, tras la descripción y la palabra clave, en la fase 3 va a ser con esa misma palabra, pero mediante gestos. Exclusivamente vamos a trabajar con mímica y lenguaje kinésico. ¿Qué metodología hemos utilizado? Bueno, concretamente hablamos de una investigación de acción en la propia aula universitaria. Para ello tendemos a una perspectiva mixta, teniendo aspectos como pueden ser los aspectos cualitativos sobre la percepción del propio alumnado, y incluso también a través de ese nube de palabras que hemos creado también, y esos feedback, digamos, concretamente durante la sesión. Y de aspecto cuantitativo, para ello nos hemos servido de Mentimeter, que nos permite medir la experiencia de forma anónima completamente y ver el grado de satisfacción y, digamos, de motivación del propio alumnado. Hemos adaptado este juego de TimeSat, en el cual se han diseñado más de 100 cartas. Hemos aludido anteriormente esas tres fases de desarrollo en las cuales se van a trabajar. Se ha trabajado con un grupo de clase de 20 alumnos de forma presencial y utilizamos ese Mentimeter, como hemos comentado anteriormente, para poder medir la experiencia con un feedback inmediato y permitiendo también ese anonimato al momento. Está en la nube de palabras, donde destacamos palabras como dinámica, diversión, emociones y otros conceptos afines, digamos, a la propia materia, incluso mayormente a las propias tarjetas en las cuales se realizaba la práctica. Llegamos al punto de resultados y discusión, en la cual hemos visto que hay una perspectiva multidimensional de una manera positiva en las tres dimensiones que se han analizado, esas relaciones, ese punto tan educativo y también como ámbito profesional, ¿no? Ámbito educativo, 4,7 de 5, digamos, dentro de una escala Likert, del alumnado destaca que se consolidan esos conceptos de la propia asignatura, donde se refuerzan mediante ese repaso y les permite consolidarlos, ¿no? En este sentido. La propia nube de palabras que hemos hecho aludido anteriormente destaca ese aspecto también de dinámica de la diversión y también alude a esos conceptos clave en los cuales se consolidan, digamos, mediante pues, pistas, mediante a lo mejor también definiciones para describir, digamos, los diferentes elementos o conceptos. Desde una perspectiva profesional, vemos que hay una gran aceptación por parte del alumnado, donde destacan, no lo indica, pero es igual, un 4,7 sobre 5, donde el alumnado destaca que lo puede transferir posteriormente en el ámbito educativo. Y esos son los aspectos más ricos en esta materia, digamos, en esta asignatura concretamente del máster, porque el propio alumnado ya no solo va a profundizar, digamos, en esos conceptos para poder aprender y llegar con, digamos, con más óptimo, tanto para el examen como en esos conocimientos, en esa comprensión de conceptos, sino que además le estamos favoreciendo en una metodología activa en la cual la va a poder utilizar en un futuro
al conocerla de forma vivencial y llevarla a la práctica. También hablamos de esa perspectiva social, relacional, donde incluso se ponen en posición la teoría de la mente en la ronda 2 y 3, en la cual, para ganar, digamos, el juego, los participantes también se ven activados, obligados a realizar esa teoría de la mente y deben realizar un ejercicio, en cierta manera, de empatía cognitiva para intentar predecir pues, qué referentes o comunes anécdotas unen esos conceptos con sus propios compañeros, ¿no? Ahí se deriva también una capacidad de centración cognitiva en la cual buscan esas claves que están compartidas entre ellos, ¿vale? Y hablamos de un andamiaje también, ya no es un andamiaje clásico en la cual va desde el docente hacia abajo, hacia el alumno, ¿vale? De altura, sino un andamiaje horizontal y dinámico, donde sobre todo en la ronda 2 y 3, en este sentido, pues se ayuda a crear pistas favoreciendo de forma sutil, digamos, ese código interno o mediante gestos en busca de esos constructos, ¿no? Ese andamiaje cognitivo en este sentido. Vemos también que a nivel de repaso es muy motivante, que le permite mejorar esa construcción de constructos y consolidarlos, y que permite en ese sentido clarificar y fijar conceptos, algo que se ha reflejado luego en esos resultados académicos, concretamente las cuestiones que iban más relativas a ello. Finalizando ya para concluir, hablamos de que vemos esa eficacia en las tres dimensiones, académica, en función de ese contenido de esa materia, a nivel relacional, ya no solo por lo que hacíamos mención con esas teorías en relación con sus iguales, sino que además también mejoraba esa cooperación y esas sinergias con sus compañeros. Y a nivel personal, sobre todo esas habilidades blandas que comentábamos al principio, mejorando mayormente y subrayando esa comunicación no verbal. Es una experiencia que permite al propio alumnado asumir un modelaje pedagógico en el cual le va a permitir utilizarlo. También derivamos de esa importancia que venía derivada por esa nube de palabras, donde destacamos ese aspecto dinámico y diversión, ¿no? Ese aspecto lúdico, como diría Huizinga, el ser humano es Homo ludens, el hombre que juega, por lo tanto, ese aspecto lúdico y de diversión le va a derivar, le va a permitir, ¿no? Mejorar ese aprendizaje también. Hemos visto ese aspecto profesional, cómo va a permitir esa transferibilidad. Hablamos de ese beneficio a través de esos juegos para el repaso, motivación y la mejora de los contenidos. Y vemos también que hay una eficacia de esas metodologías activas, que el hecho de que sean juegos comerciales lo que les va a permitir es que tengan un conocimiento previo sobre el funcionamiento y las reglas y se pueda agilizar mucho más la propia actividad. Incluso es recomendable yo en una determinada asignatura que también he probado con ello. A ser más jovencillos, más jóvenes, sí que he utilizado, digamos, previamente el TimeSap original para posteriormente trabajar el TimeSap de la propia asignatura de didáctica general, ¿vale? Pero centrarnos aquí en psicología ha sido un éxito y se ve que es viable, digamos, en esta materia y posiblemente sea proyectable a diferentes materias. Con ello finalizo. De parte de Rita María y mía, muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, os leemos. Y muchísimas gracias y muy amables. Voy a parar la grabación y gracias por todo.